Dios. Buenas noches, Dios bendito, y gracias te damos por regalarnos participar del servicio de esta noche. Gracias te damos, Señor bendito, porque nos has regalado también, Señor, este día miércoles, avanzar en esta semana, Señor, y disfrutar de las cosas que haces en nuestro favor, de la forma como nos cuidas, de la forma como nos perdonas, como nos regalas tu consejo y haces todo cuanto es necesario para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque ahora podemos estudiar tu palabra, sabiendo que tú eres quien nos enseña y quien nos ayuda para poder entender y especialmente para poder vivir tu palabra a tu manera. Bendito Dios, en tu misericordia perdona nuestros pecados y síguenos limpiando según tu buena voluntad. Y ahora, danos la bendición de ser enseñados por tu Santo Espíritu, para que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres, Señor. Gracias, bendito Señor, por este regalo que ahora nos das. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, de nuevo, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a estar estudiando un tema que el Señor nos presenta en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11. Por favor, vamos todos a 1 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11. En esta segunda epístola que el Señor escribió por medio de Pablo a los hermanos en la iglesia de Corinto, parece ser que se han resuelto algunos de los problemas que se presentaron y que causaron que se escribiera la primera epístola. No obstante, en esta segunda carta a los hermanos de la iglesia de Corinto se van a presentar algunas otras dificultades. Algunas tendrán que ver con el ministerio de Pablo, pero también vamos a notar, y es lo que vamos a leer ahora, cómo parece haber en la iglesia de Corinto una reacción, algo distinto de lo que se estaba viendo en la primera epístola, al punto que el Señor, prácticamente arrancando la carta, les dice lo que a continuación encuentran ustedes. Repito, es una iglesia que está reaccionando y está reaccionando correctamente. Miren nomás lo que dice el Señor en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda de nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Como ustedes lo saben, mis hermanos, uno de los principios que debemos tener presente cuando estudiamos la palabra de Dios buscando tener una buena interpretación, arranca con una buena observación. Y dentro de una buena observación, una de las cosas más útiles que podemos hacer nosotros es buscar las palabras que se repiten. Cuando usted busca un término que se repite y usted nota que el mismo se repite en varias o en muchas ocasiones, como en lo que acabamos de leer, usted va a poder determinar con facilidad algo. Algo que se repite mucho es como el tema central de la porción que se está leyendo. Y tal vez ustedes ya pudieron notar
al notar, al leer mejor esta porción que estamos teniendo frente a nosotros, en los versículos 3 al 11 de 2 de Corintios capítulo 1, que hay una palabra que se repitió cuando menos en 10 ocasiones. La palabra consuelo, presentada en conjugación, presentada de forma que notamos su raíz. En por lo menos 10 ocasiones vemos que el Señor está hablando del consuelo. Si se quiere, usted dice, oiga, yo quiero tener un texto donde el Señor me ayude a entender el consuelo, pues lo va a encontrar, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, porque, repito, cuando menos en 10 ocasiones vemos el Señor tocando este tema. Claro, si usted se da cuenta, va a ver que a la par encuentra en alrededor de 8 ocasiones términos relacionados con aflicción, con lo que abruma. Pero es interesante que desde el punto de vista numérico surge más la consolación que la aflicción. Más ahora, mis hermanos, quería poner frente a ustedes, bajo la guía del Señor, este tema, porque estamos en tiempos curiosos, en tiempos en los que se supone que el mundo se ha hecho más humano, un humanismo, ¿no? Y que el mundo, pues, ahora entiende mejor las necesidades de las personas y que supuestamente el mundo está mejor preparado para ayudar a las necesidades de las personas. Si se quiere, dentro de lo que estamos viendo esta noche, pareciera que el mundo dice, mira, ahora yo puedo consolar mejor a las personas que están en el mundo, puedo ayudarles mejor. Lo que llama la atención es que este mundo que, repito, se autoproclama humanista como quien se interesa en los humanos, sale con cosas como, ustedes recordarán esto, hace no mucho tiempo, una muchacha en Holanda de 28 años de edad, que tenía su vida familiar, tenía hasta gatos, según decían. Esta muchacha desde pequeñita había padecido problemas de lo que los médicos llamaban depresión y otros malestares mentales, que no era que le generaran una incapacidad como de pronto lo puede generar otra enfermedad en la que le tienen que nombrar a alguien que lo guíe y que lo lleve porque no entiende nada, no. El problema que esta muchacha había enfrentado desde pequeñita se caracterizó especialmente por la depresión y un par de males mentales más, pero ella podía entender las cosas. El punto es que durante muchos años estuvo esta mujer en tratamiento, repito, con 28 añitos ya había pasado años de tratamiento buscando que alguien la sacara de su depresión. Hay un momento en el que los médicos tratantes le dicen a ella, mire mujer, por usted ya no podemos hacer nada más. Ya hicimos todo lo que sabíamos que podíamos hacer. Lo que usted está padeciendo mentalmente hablando, ya lo afrontamos con todo lo que podemos. O sea, ya eso suena duro. Piense usted que el médico le diga a usted, ya no hay nada más que podamos hacer, y eso ya suena duro, ¿no? Pero no fue todo lo que le dijeron. A esta mujer le dicen adicionalmente, y usted nunca se va a mejorar. O sea, mano, échale cabeza, usted al médico. La persona que le trata en quien usted confía, porque se supone que ha estudiado para eso, tiene la capacitación para esto, y le dice, primer cosa, vea, ya hicimos todo lo que podíamos, no podemos hacer más para ayudarla, y segunda cosa, usted nunca se va a mejorar de lo que está viviendo. ¿Qué era lo que tenía esta muchacha de 28 años? Cuando menos una grave depresión acompañada de un par de malestares más, pero no impedían que ella tuviera una vida, no impedían que ella tomara unas decisiones. ¿Cómo sabemos esto? Cuando la mujer fue a buscar ayuda de los médicos y después de un tiempo de trabajo los médicos le dicen, no podemos hacer nada por usted y usted no va a mejorar, la mujer toma una decisión, la eutanasia. Porque en los Países Bajos la eutanasia está reglamentada, está legalizada. Las personas pueden pedir que se les asista en la muerte cuando hay enfermedades muy graves que les impiden vivir. Pero incluso para una sociedad como la holandesa
fue algo dramático el encontrar que una muchacha de 28 años había sido desahuciada, entre comillas, por problemas mentales, especialmente depresión, porque aquellos a los que ella buscaba le dijeron, ya hicimos lo que pudimos y usted nunca se va a mejorar. Repito, la mujer podía tomar decisiones. ¿Cuál fue la decisión que tomó? La eutanasia. Es interesante porque, según recuerdo, a ella le preguntaron sobre la decisión que había tomado, la decisión de morirse, sin tener una enfermedad física, la decisión de morirse. Y ella dijo algo así como, sí es cierto, le tengo miedo a la muerte, porque no sé qué me espera con la muerte, pero le tengo más miedo a seguir así de enfermo. Repito, en una sociedad, en un mundo donde se supone que a las personas las aman, ¿no? El humanismo, y les quieren ayudar, tenemos personas ya tomando decisiones de morir ante la incapacidad que tiene el hombre de ser consuelo, de ayudarles. Y debo enfatizar para entrar en el texto, estamos hablando de una persona a la que quienes supuestamente le podían ayudar le dijeron no hay nada más que hacer y usted no tiene esperanza. Por eso, mis hermanos, resulta llamativo que tengamos frente a nosotros un texto como 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, donde el Señor en múltiples ocasiones nos habla de el consuelo. Pero lo primero, definitivamente, de lo que vamos a hablar es del consuelo de Dios, no de la incapacidad de consolar que maneja este mundo como ofrecimiento a los que no han creído en Dios. Tenga por favor eso en cuenta y ahora metámonos en el texto. Y no olvide, por favor, teniendo en cuenta la historia que le conté de esta muchacha holandesa, que claro, algunos optarán por la eutanasia, pero muchos otros andan absolutamente desesperados sin nadie que les brinde la mano. Ahora miren lo que nos enseña el Señor aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Vamos a mirarlo sin entrar en muchos detalles por tiempo, ¿les parece? Y entonces arranca el capítulo, el versículo 3, diciendo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Para tocar el tema relacionado con el consuelo de Dios, lo primero que nosotros encontramos en esta porción es una alabanza, un acto de adoración a Dios, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten algo bonito. Lo primero que vamos a encontrar esta noche, hablando del tema consolar, es el deseo de adorar a aquel que consuela. Noten algo interesante. Lo primero que el Señor nos pone a pensar aquí es adorar a quien nos consuela a nosotros. En este caso dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este Dios y Padre? Pues el texto lo dice. El mismo que es Dios y Padre del Señor Jesús es el Padre de misericordias. ¿Se acuerdan que yo lo charlamos la otra vez? Que es misericordia, es la piedad hacia los males de otros. ¿Quién es el Dios y Padre del Señor Jesús? Aquel que es Padre, aquel del que vienen las misericordias. ¿Qué misericordias? La piedad hacia los males de las personas. En este caso, recuerden, estamos hablando de creyentes. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y aquí comienza a aparecer esta palabra que, como les digo, la encontramos conjugada de diferentes maneras, por lo menos 10 veces. ¿Listo? Y entonces dice Dios de toda consolación. ¿Qué Dios? El verdadero Dios. Esta palabra aquí, Dios, se refiere al Dios verdadero, no a cualquier Dios, no a un ídolo. No, 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 no. Esto es, no es San Dios. No, no, no. Es el Dios verdadero, el Padre del Señor Jesucristo, de quien vienen todas las misericordias, de quien viene, ojo, toda consolación. Cuando ustedes y yo nos enfrentamos a la palabra consolar, consolación en la palabra de Dios, tenemos en nuestra cabeza una idea muy bonita. Consolar lleva la idea de alguien que se pone al lado de uno. Consolar lleva la idea de llamar a alguien que se ponga al lado de uno.
para que ese alguien le pueda ayudar a uno, para que ese alguien lo pueda guiar a uno, para que ese alguien pueda darle ánimo a uno. Ojo, la palabra consolación nos lleva a nosotros a la idea de que Dios se pone a nuestro lado en medio de las dificultades, de lo que ocasiona las miserias. Se pone a nuestro lado Dios con la finalidad de exhortarnos, de animarnos, de guiarnos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vienen cosas que nos afligen la vida, necesitamos que nos tiendan la mano. Necesitamos que Dios esté para ayudarnos. Ahora, noten que la Biblia dice que es Dios de toda consolación, como queriendo decir lo siguiente para que lo vayamos pensando desde ahora. Siempre que nosotros hemos sido consolados, bíblicamente hablando, Dios mismo ha estado causando esa consolación. ¿Por qué necesito que tengamos eso presente en nuestras cabezas? Porque a veces, cuando se nos olvida a nosotros quién es el que nos consuela y por ende a quién tenemos que adorar, nosotros podemos recurrir a frases tales como tan de buenas o afirmaciones que apuntan a que la ayuda que nosotros recibimos fue un acto de casualidad o cosas por el estilo. No, mis hermanos, ojo, lo primero, Dios debe ser alabado porque es nuestro Padre que muestra misericordia por medio de consolarnos. Dios ve nuestros males, Dios ve nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, todos, sin excepción. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante eso? Viene a nuestro lado para brindarnos su ayuda, su consejo, su ánimo, su fuerza. ¿Cuándo puede preguntar alguno de los presentes? Siempre, sin excepción. Cuando usted y yo pensamos en que es Padre de toda consolación, nos lleva a nosotros a pensar lo siguiente. No hay circunstancia, mano. No hay momento en que usted no pueda recurrir a Dios para que le brinde consuelo. Como les dije, aparece varias veces la palabra, así que apenas estamos viendo algunos elementos iniciales. Avancemos al versículo número 4. Miren qué dice aquí el Señor. Dice, el cual, hablando de Dios Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ya saben ustedes, la palabra tribulación tiene varios significados. Es lo que abruma el espíritu. Tiene la idea de algo que presiona la vida. Tiene la idea de algo que le estrecha a uno el corazón, como si su corazón estuviera aquí y la tribulación lo compacta, lo compacta, lo compacta y usted se siente como sin salida y usted se siente como espichado, usted siente aplanada el alma, usted se quiere desesperar. Piense, mano. ¿En qué caso le ha pasado esto? ¿Qué tribulaciones han llegado al alma capaces de estrechar la vida, de angustiar la vida, de intentar aplastar el alma? Y usted dice, uy, hermano, varias. ¿De qué clase? Desde las espirituales hasta las materiales. Muchas cosas son las que llegan a nuestras vidas que nos atribulan. ¿Qué dice Dios? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ¿cómo va la idea? Primero, lo primero que encontramos en el texto, alabar a Dios, porque es el Padre de misericordias, es el Dios de toda consolación. ¿Cómo es que Dios muestra su misericordia en el caso de la aflicción? Por medio de su consuelo, por medio de ponerse a nuestro lado para darnos consejo, para exhortarnos, animarnos, nos da de su fuerza para avanzar, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero entonces no tiene algo interesante. Aparece el propósito del consuelo.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Piense lo siguiente, hermano, y eso es bonito y es interesante. Nosotros notamos en este texto que cuando vivimos cosas que nos atribulan el alma, que nos atribulan la vida, Dios viene a consolarnos. Y a veces, mis hermanos, nosotros dejamos la historia ahí, a manera de ejemplo. Llega un hermano y da testimonio delante de los demás y dice, hermanos, vengo a compartirles algo. Tuve un problema muy fuerte en mi trabajo porque me dijeron en la empresa que yo tenía que torcer unos documentos, poner unas cifras que no cuadraban, y para esos días fijo estaba llegando una nueva obligación a la casa y yo necesitaba que me aumentaran el salario, pero mi jefe me dijo, mire, usted tiene que hacer esto, si no me toca echarlo, necesitamos a alguien que lo haga, y si usted no lo hace, lo hará alguien en su lugar. Y yo tenía que tomar la decisión, me puse a pensar en los problemas económicos de la casa, me puse a pensar en la inestabilidad del país, me puse a pensar en que ya muy viejito uno no le dan trabajo, y se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. ¿Y saben qué pasó? El alma se me compactó, se me atribuló, la sentía aplanada por todos lados. Hermano, sentía como que me oprimían el corazón en medio de esa circunstancia. Fue allí cuando recordé que soy cristiano. Y entonces, como lo vamos a ver más adelante, busqué a Dios, el Dios que ve mis miserias y se mueve a ayudarme. El Dios que se pone a mi lado para darme el consejo, para darme la salida, para darme la capacidad. Y entonces hablé con mi señora y llegamos a una conclusión. Es mejor no tener un trabajo que tenerlo a cualquier precio, incluyendo el precio de negar a mi Dios. Y pues llegué al otro día y le dije a mi jefe, no, lo siento, yo no puedo hacer eso, porque tengo un Dios al que eso no le va a agradar. El jefe me dice, váyase de acá, con usted no voy a hablar más por ahorita. Al tiempo me doy cuenta que no me despidieron, que sí hubo un recortón de personal, y la gerencia que estaba por encima de la gerencia de mi oficina sacó al jefe y a los compañeros porque estaban haciendo torcidos hace rato. Y si yo hubiera hecho ese torcido, me voy con ellos. Pero Dios no lo permitió. Ojo, para algunos hasta aquí va el testimonio. Ojo, contiene una historia súper hipotética. Pero para algunos hubiera llegado hasta el listo, le decimos, gloria a Dios, muy bendito sea el Señor, que Dios lo fortaleció, ¿cierto, hermanos? Pero la historia no queda ahí. Dice que Dios nos consuela en medio de las tribulaciones con un propósito, como queriendo decir, oiga, no me va a llegar el testimonio a la mitad. ¿Por qué, Señor? ¿Qué más hay? Ya salimos adelante de la tribulación. No, 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 no. Mire lo que sigue. Cuando Dios permite que a nosotros llegue tribulación y nosotros nos dejamos consolar con su palabra, con su poder, cuando buscamos hacer las cosas a su manera, entonces se abre, si me permiten, una nueva puerta. Surge la oportunidad del siguiente paso. El atribulado es consolado para que consuele a otro que en su momento esté atribulado. Dice la palabra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Más no lo había pensado? Algunas cosas que usted puede estar viviendo en este momento como cosas que le afligen el corazón, que incluso usted puede estar trabajando adecuadamente delante del Señor, no están diseñadas para que terminen el trato en su vida cuando Dios le dé consuelo, sino que cuando el Señor en su misericordia a usted le consuele, cuando Dios le dé la salida, usted se dé cuenta de algo. Nosotros nos demos cuenta de algo. Miren eso tan bonito. Ahora, y solo ahora, tras haber sido consolado por Dios en medio de la tribulación, ahora y solo ahora, estoy preparado. ¿Para qué? Para consolar a otro.
para ser un instrumento de Dios, para que Dios me use para ponerme al lado del otro que puede estar pasando algo parecido a lo que yo he vivido. Para que si tal vez mañana llega un trabajador nuevo a la empresa, con el cual comienzo a tener una relación al cual le predico la palabra y esta persona cree en el Señor y algún tiempo después a ese mismo le dicen, oiga, me están pidiendo la nueva gerencia que haga tal cosa, que haga algo torcido. Yo le puedo decir a esa persona, me deja contarle lo que Dios hizo, cómo me ayudó en el mismo caso que usted está viviendo. Mana, hermano, usted se ha puesto a pensar por qué Dios le ha permitido a usted vivir ciertas cosas que le han afligido la vida en medio de su hogar. Porque Dios ha permitido que pase tribulaciones de pronto en su relación con los muchachos, con su esposa, con su esposo. ¿Lo ha pensado para qué? Sí, porque Dios me quiere consolar según su misericordia. Amén, hermano, eso es cierto. Pero ¿esa es toda la historia? La Biblia dice que la finalidad de que nosotros seamos consolados es que nosotros mismos seamos instrumentos de consolación, porque hay otros como usted y como yo que tendremos que aprender a ser tratados por medio de la tribulación. Dice el texto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio, a través de que la consolación con que somos consolados por Dios. Ahora, noten algo más en este texto que es bien bonito de recordar. Bueno, lo primero, dentro del texto que estamos estudiando en este versículo específicamente, Dios nos consuela, pero al ser consolados, la historia de la consolación no ha terminado, sino que comienza un nuevo paso en el que usted, querido hermano, es hecho por Dios un instrumento de consolación, en el que las tribulaciones que usted vivió y el consuelo que Dios le dio, le hacen a usted una persona equipada para que pueda brindar la ayuda que usted recibió a otra persona. Pero cuidado con lo siguiente, porque Dios dice que nosotros debemos ser consoladores con el consuelo que Dios nos dio. Ahora, piense lo siguiente. Algunas veces nosotros somos consolados por Dios. Tenemos una dificultad de cualquier índole y el Espíritu Santo nos exhorta a que vayamos a orar y nos exhorta a que busquemos consejo en la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que en la oración descansamos y que con la palabra tenemos guía y nos damos cuenta, wow, funcionó. Gracias Dios. Por medio de la oración y de la palabra me consolaste. Gracias Dios bendito. Y entonces llega el otro y otra persona con una circunstancia parecida a la que usted vivió. Y usted se acuerda, Dios me dijo que yo vivía esto en parte para poder consolar a otros. Cuidado, que nos tiende a pasar. No consolamos con algo distinto a aquello con lo que fuimos consolados. Digámoslo de alguna manera. Llega usted, mi hermano, y tiene, no me tome mal, un muchacho, un joven, y usted recuerda cuando llegó joven a la iglesia, que andaba solo, modo hongo, quería conocer a alguien y todo, y vino la presión del mundo, y usted dijo, no, no voy a meter con alguien que no sea creyente, Dios lo mantuvo y después le regaló su ayuda idónea. Usted, Señor, gracias, porque en ese caso el matrimonio fue consolación para la soledad, ¿cierto? Y entonces llega un muchacho y le busca a usted después y usted le pregunta, oiga, ¿por qué está tan aburrido? ¿Por qué lo veo tan triste? Y usted ya no sonríe. No, lo que pasa es que me siento re solo. Aquella que creí que iba a ser el amor de mi vida se casó con otro. O me hizo tal cosa. Hermano, ni se le vaya a ocurrir salir con cosas de tranquilo, un clavo saca otro clavo. No, 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 espere, por ese lado no es. Dios no le dijo a usted en medio del dolor del corazón, emocionalmente hablando, un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Cuando una persona llega y le dice a usted, ay, hermano, sí, sí, estoy preocupado, es que, ay, me está doliendo mucho un lado que antes no me dolía y este dolor me tiene asustado y me mandaron a hacer unos exámenes terribles y yo quedé asustado y me puse a mirar en internet y quedé más asustado. Y llegó una tía mía que no es creyente y me dijo, si de lo mismo se murió el abuelo, no se me dejaron vuelto nada. Por favor, mi hermano,
no lo vaya a consolar con el todos nos tenemos que morir, ¿vale? Tampoco le diga, eso no es nada. Si usted se da cuenta, mi hermano, cuando estudiamos un poco esto, usted se da cuenta que al momento de consolar, aunque Dios nos ha consolado con su palabra y con su espíritu, al momento de consolar, nosotros fácilmente podemos caer en el error de consolar con algo distinto a lo que Dios mismo nos consoló. ¿Qué cosas tendemos a usar nosotros ahí? La experiencia sin Dios. El negar los problemas como si fuera una forma de resolverlos. Enfatizo y avanzo. El Señor dice claramente, consuele con el consuelo que yo le consolé. Cuando le ponga a su lado una persona que esté viviendo algo como lo que usted vivió, no se ponga de creativo. Aprenda a recordar. No, no, no es creatividad cristiana lo que consuela. No, eso no consuela. Es un corazón que recuerda y agradece como Dios le consoló. Solo, hermano, échale cabeza a lo siguiente y avanzamos. Tal vez a usted, como a mí, nos ha pasado que afrontamos tribulaciones en la vida que después escuchamos de otra persona que nos pidió ayuda. Y déjeme decirle una cosa, no fue coincidencia. Las cosas que usted y yo vivimos incluso en este momento que nos afligen y en la que Dios nos está consolando, entendámoslo, muy fácilmente van a implicar que otras personas nos van a buscar en circunstancias similares. Y no vamos a consolar a nadie con algo distinto a lo mismo con lo que Dios nos consoló. Repito, no nos pongamos de creativos, usemos lo que Dios nos dio. Esa persona, cuando llegue a nosotros, estará tan afligida como tal vez lo estamos nosotros hoy. Avancemos otro poco, por favor. Dice la palabra, entonces, nos consuela en medio de nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar, nos da una capacidad y de paso nos dice, tendrán un deber. Cuando surge en su camino aquella persona atribulada, recuerde cómo le console y haga lo mismo. Versículo número 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí el Señor está diciendo, miren, a veces va a haber un exceso de aflicciones, pero ojo, esto habla de los que han creído en Cristo. Vamos a tener exceso, abundancia de aflicciones a la manera que las enfrentó el Señor Jesús. Pero recuerde algo, usted ya es de Cristo. Recuerde algo, usted no es como la historia de la muchacha de 28 años que les conté al principio. Usted conoce al Señor. Las aflicciones de Cristo, los sufrimientos de Cristo, usted los comprende porque usted es uno con Él. De la misma manera que usted conoce los sufrimientos que pasa Cristo, que pasó Cristo, usted tiene que entender cómo Él fue consolado. Mire a Cristo en su aflicción, mire a Cristo en su consolación, para que compartiendo su aflicción compruebe cómo Él es consolado, cómo Él fue consolado. Pensemos lo siguiente, mis hermanos, en este punto. Aquí el Señor a usted y a mí nos lleva a considerar que cuando el Señor Jesucristo padeció muchas cosas, Él también tenía enfrente a Él, al momento de afrontarlas, que tenía que vivirlas en la voluntad del Padre, para que cuando nosotros cogiéramos la Biblia, por ejemplo, leyendo los evangelios, dijéramos, wow, mire lo que le hicieron a mi Cristo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo fue que Él reaccionó? ¡Wow! Así es que lo voy a hacer yo, ¿vale? Pero avancemos otro poquito porque tenemos un texto más por delante. Y miren lo que dice aquí el Señor. Dice entonces el versículo número 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Está hablando aquí Pablo de las cosas que él había vivido, ya nos va a mencionar algo, aunque no hay muchos detalles.
Si somos atribulados o cuando somos atribulados es para vuestra consolación, para eso en lo que Dios se pone al lado de ustedes, con su palabra, con su fortaleza, con su consejo, con su ánimo. Noten algo aquí bien bonito. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las más aflicciones que nosotros también padecemos. A grandes rasgos, permítame decirlo de la siguiente manera. Dios aquí nos advierte contra algo que nos pasa fácilmente. Cuando estamos sufriendo, nos encerramos en nosotros mismos algunas veces. Cuando pasamos aflicciones, el contemplar la aflicción, el contemplar el sufrimiento, muchas veces nos puede llevar a aislarnos de los demás, con pensamientos tales como, no entienden lo que estoy sufriendo. Nadie ha sufrido lo que estoy sufriendo. Esto es de tal manera insoportable que nadie me puede ayudar. El sufrimiento, mis hermanos, en la vida cristiana, no es para que usted se encierre en usted mismo. No es para que usted haga de su vida como una conchita o como una cuevita. Eso no le va a servir. Hermano, es que cuando estoy sufriendo no quiero hablar con nadie. Entiendo que quiero hablar menos, pero a veces, repito, en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, nos encerramos. Ojo, renunciamos voluntariamente a la ayuda que podemos recibir de otros. Pensamos, nadie más lo ha vivido. Y tal vez Dios tiene ahí a su lado una persona que pasó por lo mismo, a la que Dios capacitó con la tribulación y con la consolación para poderle ayudar a usted. Pero repito, cuando olvidamos eso, cuando hacemos el sufrimiento el centro y cuando nos encerramos sobre nosotros mismos, nosotros nos olvidamos de algo. Cuando Dios permite la tribulación en la vida de un creyente, está pensando más allá de ese creyente. Está pensando en otras vidas, no solo en la de ese creyente. Es una cadena de tribulaciones porque hay una cadena de consolaciones. Si somos atribulados es para vuestra consolación. Pablo está diciendo, cuando Dios me ha permitido a mí padecer las cosas, sé que en el fondo lo está haciendo para que a su vez yo pueda ser un instrumento de Él para ayudar a otros. Cuando yo soy consolado por Dios, miren eso tan bonito, mami, dígame si no hay que echarle cabeza y recordarlo todo el tiempo. Cuando Pablo era consolado, él entendía algo. ¿Para qué soy consolado? ¿Solo para mi vida? ¿Como si yo fuera una islita en el mundo? No. Pablo decía que era consolado para consolar a aquellos que lo iban a necesitar. Y entonces ustedes encuentran algo aquí bien bonito. Repito, piénselo, por fin, téngalo presente. Dios, a usted y a mí, nos permite pasar por cosas que nos afligen la vida, como forma en la que Él va obrando para consolarnos. Y no solo eso, sino para instrumentalizar, o mejor, para ayudarnos a ser instrumentos de consuelo para otro. Piense lo siguiente, hermano. Usted podría decir, hermano, es que yo no sé cómo servir a Dios, o no tengo muy claro mis dones. Bueno, mire que aquí el Señor a todos los presentes nos abre un ministerio, el ministerio de la consolación, que se aprende por medio de la tribulación y la consolación que Dios nos da. Todo el que ha sido atribulado en la voluntad de Dios y consolado por el Señor es capacitado para servirle en esta área específica. Y échele cabeza, mano, con todo respeto. ¿Será que en medio de una iglesia como la que usted y yo integramos no se necesita gente capaz de consolar? Échele cabeza, mano. Aquí hay algo más que le pido tenga en cuenta. Tal vez usted es de los que dice, hermano, yo no sé por qué a mí las personas llegan y me dicen cosas. Ojo, no estoy haciendo aquí apología, el chisme no es eso. Personas que me piden ayuda, llega otro varón y me dice, hermano, apóyeme en eso. Otra dama que llega y me dice tal cosa. Puertas que abre Dios. No las cierre, encerrándose en usted mismo.
cuando Dios le permite a usted ayudar a otros por medio de la ayuda que Dios ya le dio a usted. Avancemos otro poquito, ¿les parece? Dice acá, el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Qué decía Pablo? Mire, yo sé lo que Dios está haciendo en ustedes. Yo entiendo cómo Dios viene avanzando en ustedes. Estoy seguro en lo que Dios viene haciendo y lo que va a hacer. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La palabra compañero tradúzcala como socio. Como si dijera Pablo lo siguiente. ¿Saben algo? Todos somos parte de una sociedad llamada cristianismo bíblico. En la sociedad cristianismo bíblico, los socios tenemos cuando menos tres características. La primera, creemos en Cristo. La segunda, sufrimos por causa de Cristo. La tercera, somos consolados por causa de Cristo, en las fuerzas de Cristo, con la palabra de Cristo. Y los que integramos la sociedad de cristianos bíblicos hemos aprendido una cosa. Todos vamos para el mismo lado. ¿En qué? Nos vamos a consolar los unos a los otros. Nos vamos a ayudar mutuamente. Bonito, ¿no? Y entonces dice, miren, versículo 8, porque hermanos, Pablo le sigue hablando a estos hermanos a los que sabe es necesario consolar, pero que también deben consolar a los atribulados, siempre van a estar por ahí. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow, espéreme. Miren, primero está Pablo hablando, y algún día tan exagerado Pablo, no hay ninguna exageración. Ya hemos hablado sobre la aflicción, tenemos que aprender a ser sinceros. Pero entonces dice aquí Pablo, hermanos, por favor tengan en cuenta una cosa. En Asia, ¿a qué se refiere Asia Menor, lo que conocemos en la actualidad como Turquía? ¿Vale? En Asia nos pasó algo. No hay certeza de qué fue lo que vivió Pablo. No podemos decir con certeza, mire, en Turquía actual o en Asia Menor de ese momento vivió tales cosas. No sabemos con detalle porque el texto no nos lo dice. Pero Pablo va a decir algo, mire, cuando estaba en Asia, hermanos, vivió una gran tribulación y yo no quiero que ustedes ignoren esto. Hermanos, fuimos oprimidos de tal manera que nos dimos cuenta que las fuerzas no nos alcanzaban. Pablo, usted es apóstol. Pablo, usted es pastor. Pablo, usted es misionero. Pablo, a usted lo usa Dios para escribir las escrituras. Y por ser un buen cristiano no me duele lo que le duele a un cristiano. ¿Lo notan? Pablo aquí no está escondiendo lo que padeció, que fue muy grave y muy fuerte, al punto que él afirma, perdí la esperanza de conservar la vida. No es cualquier cosa la que está afrontando Pablo. 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo dice acá, mire, la cosa fue tan grave que me sentí como una persona a la que han sentenciado a muerte. No fue cualquier aflicción, hermanos. Y quiero que lo sepan. Quiero que lo escuchen. ¿Por qué? No olviden. Dios permite la aflicción. Dios da la consolación. ¿Qué tamaño de aflicción? Mire el valor de la consolación. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y entonces aquí, terminando un poco esta primera parte, o esta parte mejor de la consolación, ustedes encuentran algo, mis hermanos. Una de las formas mediante las cuales Dios nos ayuda para ser consolados es llevarnos a puntos desesperados de tribulación. Suena duro. Mano, las aflicciones que a usted le han aplastado la vida no son cosas que usted arregló con aspirina, ¿cierto?
Las cosas que más nos llegan a afligir, a doler, a angustiar, son de una magnitud tal que nos damos cuenta que no podemos. ¿Por qué haría Dios eso? Señor, ¿por qué tú puedes permitirnos vivir cosas en las que uno se siente desesperado? ¿Por qué mandas cosas a la vida? ¿Por qué permites cosas en la vida, Señor bendito, en la que uno dice, no puedo más? Para que busquemos al que consuela. Para que cuando otra persona venga y nos permita saber que está desesperada, no le digamos, hágale que usted puede. No sea nena, no se queje. Para que le digamos, lo entiendo. Y sabe que, por paradójico que resulte, lo mejor que puede pasar en medio de una aflicción es reconocer que no podemos humanamente hacer nada frente a ella, para que dejemos de apelar al poder humano y levantemos la mirada y las manos al poder divino. Versículos 10 y 11, el cual nos libra, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Miren lo que hay en el corazón de uno que ha sido consolado por Dios, sabe que lo hizo, lo hace y lo hará. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque lo hizo, porque lo está haciendo y entonces lo hará. Dios puede consolar en todo tiempo, en toda aflicción, ¿se acuerdan? El cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Miren, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. A grandes rasgos del tiempo se nos viene encima, como lo pueden notar ustedes. Pablo está haciendo algo que es muy bonito. Está dando un testimonio completo. Está contando la magnitud de su tribulación. Está diciendo cómo no podían sus fuerzas. Repito, pero Pablo, usted es un duro. No confundan la fuerza que da Dios con ser fuerte en uno mismo. Cuenta su tribulación, no la maquilla. Da testimonio de que en sus fuerzas no podía. Se lo está diciendo a unas personas que tal vez están viviendo en ese momento tribulación. Le está diciendo, no lo intenten en sus fuerzas que no les va a alcanzar. Le está contando cómo Dios le consoló y en Pablo ese consuelo ha generado una expectativa. Quien me consoló, me consuela y me consolará. Y Pablo recuerda una cosa. ¿Saben, hermanos, para qué Dios me ha dado vivir todas estas cosas que por un momento para mí fueron como sentencia de muerte? Para que hoy le pueda decir a ustedes, en medio de los cuales algunos se sienten igual que yo tiempo atrás, que en el Señor está la fortaleza, que en el Señor está el consejo, que en el Señor está el consuelo. No se encierre, déjese ayudar por el Señor. Si el Señor le pone otro creyente al lado, reciba la ayuda que el Señor le da. No se trata de hacerse fuerte negando el problema, sino de ser sabio recibiendo la respuesta. Dios consuela con toda consolación para que podamos consolar. ¿Se acuerdan? Déjenme leerles una porción para terminar. Tome nota, por favor, y si usted es de los que busca muy rápido, pues hágale si alcanza a llegar. Ahora leamos Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Ustedes y yo encontramos ahí algo muy bonito. La fuerza real, la razón real para que un cristiano sea consolado y pueda ser instrumento de consolación. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es que un creyente es consolado? Porque hablamos mucho de que Dios permite la tribulación, de que Dios consuela para que consolemos. ¿Y cómo es que Dios consuela? A grandes rasgos,
recordando que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, en quien hemos creído, por quien tenemos entrada al Padre, que en el momento de la aflicción, si una cosa no podemos hacer es renunciar a nuestra fe. No, manos. Por mucho que les piche el alma, busque al que consuela, no renuncie al que consuela, no lo intente en sus fuerzas. No actúe desesperanzado que usted es de Dios, porque el sumo sacerdote suyo y mío, cuyo nombre es Jesucristo, tiene la capacidad de compadecerse, de sufrir con nosotros las cosas que nos afligen, que nos doblan, que nos duelen. Él afrontó luchas, él fue 100% hombre, aunque sin pecado. Y dice la palabra y termino. Entonces, si sé que mi Cristo es este que se compadece de mis necesidades, que me entiende en las luchas que me toca hacer a mí, me acerco confiada, seguramente, al trono de la gracia, al lugar donde se siente el que tiene todo poder y toda autoridad. Y yo le digo al Señor bendito, sigue mostrando misericordia de esta persona que doblado, que afligido, que cansado se acerca a ti, Señor bendito. Señor, vengo a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La palabra oportuno quiere decir que Dios nos ayude en el momento crucial de la vida, en el momento indicado, en el tiempo indicado. Entonces, el problema no está en que Dios no conteste lo que se necesita en el momento que se necesita, sino en que nosotros no vayamos a Él. Recuerden, termino. Un cristiano es uno que entiende de aflicción para vivir la consolación en Cristo, para que habiendo sido consolado en Cristo, él pueda ayudar a otro que seguramente Dios le va a poner con aflicciones semejantes. Un cristiano es uno que comprende que la aflicción en su vida es un medio que Dios usará para ayudar a otro. Un cristiano es uno que entiende que no se va a ensimismar, sino que va a buscar la ayuda de Dios. Un cristiano es una persona que comprende, que entiende que puede ir a Dios en todo tiempo, que el peor error que podría cometer es intentar lidiar en sus fuerzas con lo que está viviendo. Mis hermanos, vamos terminando por aquí, pero por favor tengamos en cuenta lo siguiente. El consuelo que Dios nos ha regalado y que nos seguirá dando es una garantía que Dios da de que va a consolar a otros por medio nuestro. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra esta noche, por lo que nos has enseñado. Porque en tu bendita misericordia, Dios, aprendemos que tú eres quien nos consuela ante todas nuestras batallas, con toda consolación. Que esta consolación no depende de cosa alguna distinta a tu misericordia. Que esta consolación, Dios Todopoderoso, nos lleva a nosotros a entender algo, que nos consuelas para consolar a otros cuando los pongas en nuestro camino. Que esta consolación es propia del que creyendo en ti, Señor, va ante tu trono, trono de gracia, a pedir ese socorro oportuno, porque solo en ti es posible el consuelo para seguir adelante. Señor bendito, guárdanos de tener una vida desesperanzada, una vida agobiada. No negamos las dificultades. Queremos dejarlas delante tuyo y recibir tu consuelo para poder ayudar a otros cuando vengan buscando ayuda. Gracias, Santo, porque hoy nos has recordado, Dios, que tú eres el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús.